La luz tardía de la tarde proyectaba largas sombras en el despacho de Máximo Ortiz, iluminando los muebles minimalistas de estilo moderno y las paredes cubiertas de premios de arquitectura. A sus 42 años, Máximo se mantenía erguido tras su escritorio. Su estatura, 1,90 m, era el resultado de muchos años de carreras matutinas por el Paseo Marítimo de Barcelona, que le ayudaban a mantenerse en forma pese al ritmo exigente de su trabajo. Sus ojos gris acero estaban fijos en su esposa, Victoria, que caminaba nerviosamente de un lado a otro, como si hubiera ensayado ese momento con anticipación. «No vas a decir nada». Su voz era aguda, irritada. Esperaba lágrimas, rabia o al menos súplicas, pero el frío silencio de Máximo la descolocó. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó él con calma, observando con atención su caro atuendo de diseñador, pagado con su tarjeta bancaria apenas una semana antes. ¿El romance con Felipe o el intento de robar mis planos? Sus palabras sonaron frías, pero certeras. Victoria vaciló un instante y luego, recuperándose, echó hacia atrás su impecable melena oscura. «¿Sabes lo de Felipe? Perfecto, eso lo hace más fácil». Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Tu hermano es todo lo que tú no eres, a más corpulento, más fuerte y da mucho más placer». A la expresión de Máximo no cambió, solo notó el leve temblor en su mano, el mismo que había visto por primera vez 15 años atrás, cuando se conocieron en Sevilla, y que siempre la delataba cuando fingía en el póker. «¿Eso es todo?», preguntó, aún con serenidad. La voz de Victoria subió una octava. «Me voy de ti con tu hermano gemelo, y esa es tu reacción. ¿Eso es todo?». Se acercó a él, sus tacones resonando sobre el suelo de madera. «Felipe me prometió una gran participación en la empresa familiar de ingeniería. Nos vamos a vivir a su casa junto al mar. Esa misma, con vistas al Mediterráneo, que tú nunca pudiste permitirte, porque eras demasiado honesto en tu trabajo». Los labios de Máximo se crisparon apenas, su mirada se volvió aún más cortante. «¿La misma casa que compró con el dinero robado a la empresa? Interesante elección». La máscara de Victoria se resquebrajó por un instante, pero se recompuso de inmediato. «Mientes, solo estás celoso porque Felipe sabe disfrutar de la vida, mientras que tú no haces más que obsesionarte con dibujar tus malditos puentes». «¿Mis preciados puentes?», repitió Máximo con una sonrisa. «Esos pagaron todo lo que llevas puesto». Desvió la mirada hacia su mano izquierda, donde brillaba un anillo con zafiro, regalo de Felipe apenas un mes atrás. «Ese mismo anillo que creíste que no notaría». Victoria, instintivamente, cubrió su mano izquierda con la derecha. «Mis padres ya han bendecido nuestra relación. Ellos entienden que Felipe es quien debió dirigir la empresa desde el principio. Lo único que les falta es el valor para decirlo en voz alta», añadió con una entonación triunfal. Máximo se giró hacia su ordenador, dejando claro que la conversación había terminado. «Si eso es todo, puedes irte». «¿Tengo trabajo?» «¿Trabajo?», repitió Victoria con veneno en la voz. «¿Ese proyecto tuyo de puente antisísmico? Felipe dice que ni siquiera es viable. Eres patético, Máximo. Un pobre adicto al trabajo incapaz de complacer a una mujer o de vivir de verdad». «Interesante teoría», respondió Máximo mientras tecleaba algo. El suave repiqueteo de las teclas acentuaba su total indiferencia. «Cierra la puerta al salir». Victoria permaneció unos segundos más, viendo cómo su escena meticulosamente planificada se desmoronaba frente a la imperturbabilidad de Máximo. Finalmente, se giró bruscamente y salió, cerrando la puerta de un portazo que hizo vibrar los premios en la pared. Máximo esperó 5 minutos tras su partida, escuchando cómo arrancaba y se alejaba su coche. Solo entonces abrió su correo cifrado y envió el mensaje previamente redactado a su contacto en la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Más tarde esa noche, sentado en su despacho privado, con un vaso de whisky single malt que seguía intacto, Máximo revisaba en silencio las grabaciones de las cámaras de seguridad. A pesar de la oscuridad, las cámaras infrarrojas ofrecían una imagen nítida. Estaba repasando meses de traición. 14 de febrero, Anfelipe y Victoria entraron en el despacho de Máximo a las 2 de la madrugada, usando una llave que él jamás les había permitido tomar.
3 de marzo, Felipe fotografiaba documentos sobre el escritorio de Máximo, mientras Victoria hacía de vigilante. 17 de abril, las cámaras captaron cómo ambos accedieron al ordenador de Máximo. Victoria lo distrajo con una llamada sobre una supuesta crisis urgente en producción, mientras Felipe instalaba algo en el disco duro. Máximo había instalado el sistema de seguridad tras una serie de robos en los proyectos ubicados en la Costa Brava, donde se almacenaban desarrollos de ingeniería valiosos. A todos decía que era por paranoia, pero en realidad hacía meses que notaba señales alarmantes en las ausencias repentinas de Victoria, el súbito interés de Felipe por sus desarrollos actuales y cómo ciertos archivos aparecían abiertos cuando él estaba fuera, asistiendo a conferencias de arquitectura en Madrid. Las grabaciones confirmaron todas sus sospechas. A su hermano gemelo no solo se acostaba con su esposa, ambos estaban tratando de robar su proyecto único de puente, uno que podría transformar la ingeniería en zonas de alto riesgo sísmico. Llamaron a la puerta del despacho. Máximo miró la pantalla del sistema de vigilancia. Era Vera Tarragó, su amiga desde hacía 20 años y abogada de la empresa. Su habitual seguridad había desaparecido, reemplazada por una inquietud evidente incluso a través de la cámara. «Pasa, Vera», dijo Máximo sin levantarse, notando cómo ella apretaba el cinturón de su bolso de diseño como si fuera un escudo. «Máximo, tengo que decirte algo». Su voz estaba tensa, no se sentó, permanecía de pie, con los dedos pálidos por la presión que ejercía sobre la asa de cuero. «Te ahorraré tiempo». Máximo giró el monitor para que ella viera las grabaciones. «Hace 6 meses, Felipe se acercó a ti para pedirte que transfirieras mis patentes a una empresa fantasma que él fundó. Aceptaste, aunque sabías que era ilegal y una violación directa de tus obligaciones éticas como mi abogada». El color abandonó el rostro de Vera al instante. «¿Cómo lo supiste?». Máximo esbozó una sonrisa fría. «Lo supe hace tiempo. Solo quería ver hasta dónde llegarían. Parece que bastante lejos», murmuró ella. «Máximo, por favor, déjame explicarlo», comenzó con voz temblorosa. «Felipe me dijo que era voluntad de tus padres, que estaban preocupados por tu estado psicológico. Tenía documentos falsificados». La voz de Máximo seguía siendo serena, pero Vera dio un paso atrás de forma instintiva. «Guárdate tus explicaciones. Verán, puedes irte. Mañana por la mañana recibirás una notificación oficial del Colegio de Abogados de Barcelona. No puedes hacerme esto». La voz de Vera se quebró. «Somos amigos desde hace 20 años. Éramos», corrigió Máximo, volviendo su atención al monitor. Su tono era glacial. «Precisamente por eso tu traición es especialmente interesante, desde el punto de vista legal y ético. Estoy seguro de que el comité disciplinario encontrará el caso muy ilustrativo». No levantó la vista. «Cierra la puerta al salir». Vera permaneció un instante, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno, y luego salió disparada del despacho. Máximo esperó a que el sonido del motor de su coche se desvaneciera antes de coger su teléfono. Unos toques, y se abrió una aplicación de mensajería cifrada. «Todo va según lo previsto», escribió. «Activar la segunda fase mañana por la mañana». La respuesta llegó enseguida. «El equipo está listo. La operación empieza a las 9». Máximo finalmente tomó un sorbo del whisky y pensó en la reunión del Consejo de Administración del día siguiente. Sus padres y Felipe estarían allí, seguramente creyendo que podrían forzarlo a tomarse un descanso. Ni se imaginaban que estaban cayendo directamente en la trampa que él había estado preparando durante años. El teléfono vibró de nuevo. Era una llamada de Victoria. Sin dudarlo, silenció el dispositivo. Mañana, todos los que lo habían traicionado descubrirían a quién realmente subestimaron. Por ahora, aún le quedaban muchas grabaciones por revisar. La oficina de Orlov Ingeniería ocupaba los 3 últimos pisos de un rascacielos reluciente, un edificio que Máximo había diseñado al inicio de su carrera. Llegó 10 minutos antes de la reunión del consejo, programada para las 10 de la mañana. Su traje grafito le quedaba impecable y sus movimientos eran tranquilos, seguros. Cuando entró en la sala de juntas, el silencio fue inmediato. Roberto y Eleonora Orlov, los padres de Máximo, estaban sentados en la cabecera de la mesa. A su lado,
Felipe. Los tres se quedaron inmóviles, con expresiones que mezclaban culpa y sorpresa. No esperábamos verte hoy, considerando la situación con Victoria, dijo Roberto, intentando mantener un tono oficial que no lograba ocultar su preocupación. Pensamos que tomarías un descanso. Máximo colocó con cuidado su maletín sobre la mesa. Antes de discutir mi vida personal, propongo que nos enfoquemos en los asuntos de la empresa, y específicamente el acceso no autorizado a mis desarrollos, el intento de robo de mis patentes y la empresa fantasma que creó Felipe para vender mis avances a la competencia. Felipe se levantó de un salto. Ni su caro traje podía ocultar la flacidez de su figura. Miente, mamá, papá, está teniendo una crisis, se los advertí. Curiosa reacción, respondió Máximo con calma mientras sacaba de su maletín una carpeta gruesa. Lo normal sería preguntar qué pruebas hay, no negarlo todo de inmediato. ¿Quieres ver las evidencias, Felipe? Tengo bastantes. Vera, sentada a la mesa, intervino. Seguramente, todo esto es un malentendido. Felipe estaba sinceramente preocupado por ti. Trabajas día y noche. Te has obsesionado con la seguridad. La Policía Nacional no lo considera un malentendido, respondió Máximo, mirando su reloj. Están muy interesados en los casos de espionaje industrial. Deberían llegar en cualquier momento. Como si respondieran a una señal, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Dos hombres de traje oscuro entraron, seguidos por un equipo de la Brigada de Delitos Económicos, con chaquetas que llevaban el emblema de la Policía Nacional de España. Uno de ellos se adelantó y mostró su placa. Agente Javier Ibáñez. Policía Nacional. Tenemos una orden de arresto por cargos de espionaje industrial, fraude informático y malversación de fondos de la empresa. Esto es absurdo. Felipe retrocedió, alejándose de la mesa. Papá, haz algo. Roberto se levantó de golpe, el rostro encendido de ira. Máximo, detén esto ahora mismo. Era mi hermano, respondió Máximo con serenidad. Ahora es simplemente otro delincuente corporativo que enfrentará cargos federales. Aconsejo a todos cooperar plenamente con la investigación. El equipo del agente Ibáñez necesitará acceso a todos los archivos de la empresa. ¡No puedes hacer esto! La voz de Felipe se quebró mientras los agentes se dirigían hacia él. Mamá, di algo, suplicó, pero Eleonora, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Máximo. Por favor, querido, ayuda a tu hermano. Seguimos siendo familia. ¿Podemos arreglarlo todo, familia? Repitió Máximo. Su sonrisa era de hielo. Curiosa elección de palabras, considerando los últimos acontecimientos. Agente Ibáñez, creo que le interesarán especialmente estos materiales. Todos los registros están en la carpeta sobre la mesa. Los agentes se llevaron a Felipe esposado, sus protestas resonando por los pasillos. Roberto y Eleonora permanecieron en estado de shock, mientras los miembros de la Policía Nacional comenzaban a desplegar su equipo por todo el perímetro. Máximo se levantó con calma y ajustó los puños de su camisa. Una cosa más, dijo. Dada la situación, he convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo al mediodía. Tenemos que discutir un cambio en la dirección. Les recomiendo repasar los estatutos, especialmente las secciones sobre la destitución de ejecutivos implicados en delitos penales. Sin añadir una palabra más, salió de la sala, dejando a sus padres a solas con las consecuencias de sus decisiones. Su teléfono volvió a vibrar. Victoria, seguramente ya enterada del arresto de Felipe. Máximo silenció la llamada sin siquiera mirar la pantalla. El día estaba lejos de terminar. Por la tarde, todos los que lo traicionaron entenderían perfectamente con quién se habían metido. Se permitió una leve sonrisa al entrar en su despacho privado y cerrar la puerta tras de sí, dejando el caos atrás. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Las noticias del arresto de Felipe Orlov se difundieron rápidamente por las oficinas de Orlov Ingeniería. Los empleados se agrupaban, murmurando entre ellos, mientras sus móviles vibraban sin cesar con nuevas notificaciones. Los agentes de la Policía Nacional revisaban meticulosamente los 3 pisos superiores del edificio. Iván Daskovich, observando desde la ventana de su despacho en la esquina, vio pasar cajas llenas de documentos. A sus 55 años,
Juan llevaba décadas trabajando en la empresa, gestionando proyectos y sintiendo cada vez más envidia del meteórico ascenso de Máximo Ortizan. Ahora, con Felipe bajo arresto y el caos reinando a su alrededor, comprendió que había llegado su oportunidad. La pantalla del teléfono de Máximo se iluminó en una llamada entrante de Victoria Ortiz, quien ahora volvía a figurar como Victoria Moreno, habiendo recuperado su apellido de soltera apenas unas horas después del arresto de Felipe. «Dime que tienes algo que podamos utilizar». La voz de Victoria tenía un tinte agudo de desesperación bajo su habitual máscara de arrogancia. «Mejor aún», sonrió Juan, pasándose la mano por el cabello cada vez más escaso. «Tengo pruebas de que Máximo cometió errores críticos en los cálculos, errores que podrían hacer colapsar edificios enteros. ¿Estás seguro? Necesitamos algo irrefutable. Los abogados de Felipe son un desastre y sus padres están en estado de shock. Confía en mí». Juan abrió un archivo en la pantalla titulado Ortiz, Máximo, Edet, PDF. «He estado documentando sus fallos durante meses. Cuando el consejo directivo vea esto, no tendrán opción, lo destituirán. Ya convoqué una reunión extraordinaria para mañana por la mañana». «Perfecto», dijo Victoria, y su sonrisa se podía oír a través del teléfono. Felipe siempre dijo que la mente de Máximo era inestable, brillante, pero propenso a la paranoia. Si demostramos que comete errores peligrosos, la investigación de la Policía Nacional parecerá un colapso nervioso. Juan siguió la línea de pensamiento, y el Consejo necesitará a alguien con experiencia para restaurar la estabilidad, alguien como tú. La voz de Victoria se volvió suave, casi ronroneante. «Estoy segura de que Felipe te lo agradecerá mucho cuando todo este malentendido se aclare». Juan colgó la llamada, sintiendo una cálida satisfacción en el pecho. Había esperado ese momento durante años al ver la caída de Máximo Ortizan, y ahora, con pruebas cuidadosamente falsificadas y datos manipulados en los archivos de los proyectos, sería él quien lo haría caer. Mientras tanto, Máximo estaba sentado en su oficina en casa, revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia que había instalado hacía muchos años. Medidas de precaución que su reputación de paranoico hacía completamente comprensibles. En la pantalla veía cómo Juan Dashkovich terminaba una conversación con Victoria, sin saber que cada una de sus palabras estaba siendo grabada. Un suave golpeteo interrumpió la visualización. «Pase». En la oficina entró Ana Efemova, su asistente con 8 años de experiencia. Generalmente reservada y segura de sí misma, ahora parecía preocupada. «El departamento de prensa espera su respuesta a las solicitudes de los periodistas, y Juan Dashkovich ha convocado una reunión urgente del Consejo para mañana por la mañana». Los labios de Máximo se curvaron en una ligera sonrisa. «¿Cuál es el orden del día anunciado?» «Cuestiones sobre la seguridad de los proyectos y la estabilidad de la dirección». Ana dudó. Han comenzado a circular rumores sobre su salud mental. La asistente de Juan Dashkovich mencionó algo sobre documentación con errores. «Seguro que es así», respondió Máximo, girando el monitor hacia Ana y mostrándole varias transmisiones de video. «¿Y desde cuándo sabes de las reuniones mensuales de Juan con nuestros competidores?» Los ojos de Ana se agrandaron al ver cómo Juan estrechaba las manos con representantes de empresas competidoras en diferentes hoteles y restaurantes. ¿Por eso los proyectos tipo C siempre se retrasaban? El retraso de los proyectos es una extensión de los contratos, y la extensión de los contratos significa más oportunidades para sobornos, explicó Máximo, transfiriendo varios archivos a un servidor seguro. «La Policía Nacional estará muy interesada en las cuentas offshore de Mr. Dashkovich. ¿Cancelar la reunión del consejo de mañana?» «No», respondió Máximo con una sonrisa que no contenía ni un ápice de calidez. «Que Iván tenga su momento de gloria. Solo asegúrate de que todos los miembros del consejo reciban esa carpeta con las pruebas 10 minutos después de que comience su presentación». Ana asintió. Su respeto por Máximo aumentó visiblemente, y en la declaración para la prensa, «sin comentarios sobre las investigaciones actuales». «Formulación estándar», respondió él, volviendo a mirar los monitores. «Y, Ana, gracias por nunca haber aceptado sobornos de Felipe por espiarme». «Intentó 3 veces», dijo Ana con claridad. «Registré todos los intentos». «Lo sé». La voz de Máximo se suavizó. «Por eso
eres la única persona en esta empresa en quien confío completamente. Cuando Ana salió, Máximo no volvió a los flujos de video. En otra parte de la ciudad, Victoria estaba sentada en un restaurante exclusivo, contando en voz alta a todos los interesados sobre el estado mental de su casi exmarido. Está cada vez peor con los años. Su voz sonaba claramente gracias al sistema de vigilancia del restaurante, al que Máximo se conectó hace varios meses. Felipe intentó advertir a todos, pero nadie escuchó, y ahora ha llegado hasta su propio hermano. Máximo cambió la cámara a la zona de visitas en el centro de detención del distrito, donde Felipe estaba sentado con un uniforme naranja. Su habitual seguridad había sido reemplazada por un pánico difícil de ocultar. No lo entienden, les decía a sus padres. Intenté proteger a la empresa de él. Está inestable. No te preocupes, querido. Eleonora Ortiza le acarició la mano suavemente. Lo arreglaremos. Papá ya está llamando a todos los que puede. Máximo apagó el video y miró el reloj. En 12 horas, Iván Deshkavich presentará su informe falsificado al Consejo, y en 13 horas, su carrera y libertad serán destruidas. Y eso será solo el comienzo. A la mañana siguiente, la sala principal de reuniones de Salud Pharma Ingeniería estaba llena. Los miembros del consejo murmuraban entre sí mientras Iván Deshkavich conectaba su portátil al sistema de presentaciones. Cada uno de sus movimientos reflejaba confianza. Máximo estaba sentado al final de la mesa, con una expresión neutral en su rostro, observando cómo su jefe de proyecto se preparaba para destruir su carrera. Victoria ocupó un lugar más cerca de la pantalla en su maquillaje impecable, y el traje de diseño contrastaban drásticamente con sus ojos enrojecidos, unos ojos que permanecían completamente secos en la grabación de la cámara del restaurante de la noche anterior. Gracias por venir, comenzó Iván en un tono serio. Lo que voy a mostrar es desagradable, pero es necesario por la seguridad de nuestra empresa y nuestros clientes. En la pantalla apareció la primera diapositiva en cálculos complejos con marcas rojas. Estos son los datos del proyecto del puente antisísmico de Máximo Ortiz, continuó Iván. Como pueden ver, hay errores críticos en los cálculos de carga. Si la estructura se lleva a cabo, esto podría llevar a consecuencias catastróficas. Máximo observaba cómo los miembros del consejo se inclinaban hacia adelante, leyendo los datos técnicos. Memorizaba a quienes estaban asintiendo a esas personas. No las olvidaría. Este no es el único caso, dijo Iván, cambiando la diapositiva. En el último año, he documentado un aumento de errores, acompañado por la paranoia del señor Ortiz. Basta con recordar cómo inició una investigación federal contra su propio hermano. Señor Deshkavich, la voz de Máximo cortó el silencio. ¿Podría explicar por qué la marca de tiempo en este archivo indica que fue modificado ayer a las 23 horas con 47 minutos? Iván dudó por un segundo. Yo solo lo formateé. Interesante. Máximo asintió hacia Hannah. Ella comenzó a repartir carpetas a cada miembro del consejo. Sugiero que nos abstengamos de hacer preguntas por el momento. Primero estudien los materiales. Un silencio sepulcral llenó la sala. Los miembros del consejo abrieron las carpetas. Victoria se estiró para mirar por encima del hombro de su vecino, y su compostura se rompió cuando vio cómo cambiaban las expresiones en los rostros, primero desconcierto, luego sorpresa, y finalmente furia. Señor Deshkavich, el presidente del consejo levantó la mirada de los documentos. ¿Podría explicar qué son estas transferencias bancarias y correos electrónicos sobre sobornos de los contratistas? Esto no es lo que parece. El rostro de Iván se puso pálido. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, dijo Máximo con calma. La paranoia de Máximo está respaldada por una extensa documentación. Documentación, continuó, que ya ha sido entregada a la Oficina Financiera de la Guardia Civil. Por cierto, sus oficiales deberían llegar justo ahora. Como por señal, las puertas de la sala de reuniones se abrieron de golpe y 2 oficiales de la Guardia Civil entraron. El mayor de ellos levantó su identificación. Señor Dashkovich, debe acompañarnos. Esto es una locura. Iván
se apartó de la mesa. Victoria, diles sobre el estado de Máximo. Pero Victoria ya se dirigía hacia la salida. La máscara de preocupación había desaparecido, reemplazada por un miedo evidente. Ahora entendía cuán profundamente habían subestimado a Máximo. Señora Orlova, le habló el segundo agente, manténgase disponible. Tendremos preguntas sobre su participación en estos eventos. Máximo observó en silencio cómo Iván era llevado esposado. Sus protestas resonaban en el pasillo, casi iguales a las de Felipe el día anterior. Los miembros del consejo se quedaron paralizados, digiriendo la magnitud del fraude y la corrupción de muchos años. Y ahora, dijo Máximo, levantándose y ajustándose la corbata, pasemos a discutir el estado real de nuestros proyectos. Estoy seguro de que verán que todos los cálculos son precisos y confirmados por auditores independientes. La siguiente semana trajo una ola de caos a Salud Pharma Ingeniería. Máximo estaba sentado en su oficina, revisando informes mientras Ana le informaba sobre las consecuencias. El arresto de Iván Deshkavich apareció en las publicaciones del sector, y su confesión reveló la participación de otros 3 jefes de proyecto y 2 empresas competidoras. La Guardia Civil ampliaba la investigación. Sus padres todavía están intentando conseguir la liberación de Felipe. Ana vaciló, pero debería ver esto. Le entregó una tableta con documentos corporativos internos. Los encontré mientras ordenaba el archivo. Resulta que hace 5 años, sus padres transfirieron en secreto el 15% de la empresa a Felipe. Máximo examinó los documentos sin cambiar su expresión. ¿De verdad pensaron que no me enteraría? Hay algo más. Ana abrió otros archivos. Comprobé las fechas con sus declaraciones de impuestos. Estas transferencias no fueron debidamente declaradas y encontré otras infracciones fiscales en los últimos 10 años. Máximo reenvió los archivos a una dirección segura. La agencia tributaria se encargará encantada de este caso. Quiero que programe una reunión con sus padres sobre la cesión de las acciones. No hace falta, respondió él, volviendo a la computadora. Tengo cosas más importantes que hacer. Ana asintió, entendiendo que la conversación había terminado, pero antes de irme, Victoria intentó ponerse en contacto contigo. Dice que tiene nueva información sobre las acciones de Felipe. Sin duda la tiene, respondió Máximo indiferente. Redirige todas sus llamadas a la recepción de la Guardia Civil. Tras la partida de Hannah, Máximo abrió su correo personal. En unas horas, la agencia tributaria recibiría un mensaje anónimo con los datos sobre las infracciones de sus padres. Al final de la semana, su impecable reputación comenzaría a desmoronarse. El teléfono vibró. Otra vez Victoria. Esta vez un SMS. Máximo, por favor. Necesitamos hablar. Tengo información importante sobre Felipe. Máximo silenciosamente agregó el número a la lista negra. En la pantalla de la cámara de vigilancia se veía a Victoria caminando nerviosa por la habitación de hotel, el maquillaje corrido, las lágrimas reales. Su mundo se estaba derrumbando. Sonó una notificación en un correo entrante de su contacto en la Guardia Civil en 12. La segunda ola de arrestos está programada para mañana. Los objetivos están confirmados. Actuamos según el plan. Máximo escribió: actuar. Había estado esperando este momento durante años a destruir la corrupción en el imperio de su familia. El camino de Máximo Ortiz, desde la traición hasta el triunfo, se convirtió en la prueba de la fuerza de la paciencia, la mente y el cálculo estratégico impecable. La noche en que Felipe y Victoria irrumpieron desesperados en su casa fue un punto de inflexión. Mientras ellos, en pánico, revisaban los cajones en busca de los planos, una alarma desconocida para ellos ya había llamado a la policía. «¡Encuentra los planos!», ordenó Victoria. Su voz sonaba histérica y su apariencia desordenada delataba miedo. «Si destruimos los originales antes de que la Guardia Civil procese todas las pruebas, no están en la caja fuerte», continuaba Victoria, sacando los cajones con furia. «Quédate aquí», dijo Felipe, tomando los papeles y comenzando a rasgarlos a mano. «Si desaparecen, será palabra contra palabra. Aún podemos presentarlo como su paranoia y un colapso». De repente, la puerta de la oficina se cerró con un clic electrónico y la habitación se iluminó con una luz brillante. «Policía, manos arriba». Máximo observaba lo que ocurría a través de las cámaras.
Vio cómo arrestaban a Victoria y Felipe. Sus rostros pasaron de la sorpresa al horror al darse cuenta de que los planos destruidos eran solo una trampa. Los verdaderos planes ya habían sido sacados del lugar, junto con copias de seguridad de todas las pruebas. El teléfono brilló. Era el inspector principal. Señor Orlov, tenemos a 2 delincuentes detenidos. ¿Desea presentar una denuncia? La Guardia Civil seguramente querrá agregar esto al caso actual, respondió Máximo tranquilamente. Enviaré las grabaciones de las cámaras ahora mismo. Terminó la llamada y siguió mirando cómo se llevaban a Felipe y Victoria en diferentes coches. Su traición estaba completa a menos a él, igual que su caída. Mañana traerá nuevos desafíos. Comenzará la investigación sobre el caso de su madre, la revocación de la licencia a menos y la empresa necesitará una reestructuración seria después de todas las detenciones. Pero ahora Máximo se permitió un momento de satisfacción. Al intentar destruirlo, sus enemigos se destruyeron a sí mismos y él había planeado cada uno de sus pasos. El Tribunal Federal se alzaba contra el cielo matutino cuando llevaron a Felipe Orlov dentro. Su traje caro fue reemplazado por un mono de prisionero, su caminar confiado por uno torpe, y las cadenas en sus pies sonaban bajo los destellos de las cámaras. Los periodistas gritaban preguntas sobre espionaje corporativo y malversación. Un oficial de Guardia Civil estaba junto a Máximo en la sala de observación, mirando a través del vidrio espejo mientras sentaban a Felipe en la mesa de interrogatorios. Su hermano tuvo algo que hacer, observó, hojeando los documentos del caso. Hemos rastreado más de 12 millones de dólares desviados a través de empresas ficticias. La villa junto al mar fue construida completamente con dinero de la empresa. Máximo observaba cómo Felipe se removía en la silla, sus esposas golpeando la mesa de metal. ¿Cuánto le puede caer?, preguntó con voz tranquila. Teniendo en cuenta la magnitud de los crímenes, al menos 10 años han solo por espionaje. Nelson lo miró. ¿Felipe, por supuesto, está dispuesto a testificar contra sus padres a cambio de una reducción de pena? Siempre se salva a costa de los demás, respondió Máximo con una sonrisa fría. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió, entrando el tercer abogado de Felipe desde su arresto, con una carpeta llena de acuerdos de culpabilidad. El rostro de Felipe se iluminó con esperanza, pero se apagó rápidamente cuando los investigadores comenzaron a mostrar pruebas en extractos bancarios, transferencias, correos electrónicos y grabaciones de cámaras. Era un caso meticulosamente armado, que había comenzado con los primeros documentos proporcionados por Máximo, y desde entonces se había convertido en una investigación a gran escala. Su hermano está llorando, comentó un empleado. Máximo se alejó del cristal. Envíenme la transcripción del interrogatorio cuando terminen. Tengo una reunión. Mientras tanto, Victoria recorría el suelo de mármol en la oficina de su abogada, sus tacones haciendo ruido nervioso con cada paso. Esto es una locura, estalló, arrojando con estrépito sobre la mesa los papeles del divorcio. Quiere dejarme sin nada. Quiere dejarme sin nada. Después de 15 años de matrimonio, sin nada. Su abogada, una mujer cansada de unos 50 años, suspiró agotada. Señora Orlova, Ludmila Alexandrovna, corrigió ella bruscamente. Teniendo en cuenta las pruebas de su participación en los crímenes del señor Felipe Ortiz, así como la infidelidad documentada, aún puede considerarse afortunada de que no se le hayan presentado cargos penales. Afortunada. Victoria se rió. Su voz tenía un tono histérico. Felipe va a la cárcel. Ya han incautado su villa junto al mar. ¿Y debo sentir gratitud? Usted engañó a su marido con su hermano gemelo y además ayudó en el robo de propiedad intelectual por millones. El contrato matrimonial dice claramente, en caso de adulterio, todas las reclamaciones sobre los bienes quedan anuladas. Debería aceptar el acuerdo propuesto. Hasta que Victoria se inclinó hacia adelante, y en su voz sonó desesperación. Sé algo sobre Máximo, algo de lo que él se arrepentirá. Díganle que quiero verme con él. Puedo ayudarle a entender por qué todo esto sucedió. La abogada se levantó. Las instrucciones del señor Ortiz son claras. Todo contacto debe ser a través de los representantes. ¿Volvemos a discutir los términos del acuerdo? Victoria se hundió en la silla y su resistencia se quebró.
Nunca pensé que él siempre fue tan callado, tan concentrado. No pensé que fuera capaz. ¿Capaz de qué?, preguntó la abogada. De resistirse. La voz de Victoria tembló. La abogada recogió los papeles. Tiene 24 horas para aceptar los términos. Si no lo hace, el señor Ortiz iniciará un litigio completo y entregará todas las pruebas sobre sus crímenes a la fiscalía. Los dedos de Victoria temblaban cuando se acercó a los documentos. Fuera comenzaba a llover. Mientras tanto, Máximo Ortiz estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo las nubes de tormenta se acumulaban sobre la ciudad. Ana estaba organizando los archivos sobre su escritorio, informándole sobre los resultados del día. El Consejo de Administración aprobó el plan de transición de liderazgo, informó Ana, teniendo en cuenta las acusaciones de evasión fiscal contra sus padres y la exposición de las actividades criminales del señor Langley. Están tratando de demostrar que están dispuestos a asumir responsabilidades. En cuanto al puente, los auditores independientes han confirmado todos los cálculos. La construcción comienza el mes que viene. Hizo una pausa y luego añadió: hay algo más. Victoria volvió a intentar ponerse en contacto con usted. Máximo se apartó de la ventana. ¿A través de su abogada? No, respondió Ana. Ella vino a la oficina. La seguridad la sacó. Estaba agitada, decía que no entendía por qué todo sucedió así y que necesitaba explicárselo todo. ¿Es así? La voz de Máximo era neutral. Enviaré la grabación de las cámaras a su abogada. Nos será útil cuando presentemos la solicitud para una orden de restricción. Ana asintió, pero luego dudó. Le llamaron sus padres. Se han presentado cargos criminales en su contra por manipulación fiscal y les han congelado sus cuentas. Piden ayuda. La expresión de Máximo no cambió. Un buen momento para pedir ayuda, dijo, sentándose en su escritorio y hojeando los permisos de construcción. No me necesitaron cuando transferían las acciones a Felipe. ¿Debería responderles? No hace falta, respondió Máximo. Su nueva realidad no es mi problema. El intercomunicador sonó. Señor Ortiz, los agentes de la agencia de seguridad están aquí para el último interrogatorio. Máximo ajustó su corbata. Que pasen. Entró un agente de la agencia de seguridad, acompañado de 2 colegas y carpetas con sellos federales. Señor Ortiz, hemos concluido la investigación sobre las actividades de Felipe. Comenzó él. Las acusaciones por espionaje industrial y fraude son por no menos de 10 años. La investigación sobre malversación de fondos sigue en curso, pero ya hemos rastreado los movimientos de dinero durante casi 10 años. Puso un documento sobre la mesa. Necesitamos su declaración oficial. ¿Cuándo empezó a notar las discrepancias? Máximo firmó el documento. Su firma precisa y medida. ¿Habrá juicio?, preguntó él. No, respondió el agente. Felipe aceptó un acuerdo en 10 años en prisión federal, reembolso total de los daños y cooperación en otras investigaciones. El agente de la agencia de seguridad, mientras recogía los papeles, añadió, intentó involucrarlo, alegando que usted estaba psicológicamente inestable, pero las pruebas mostraron claramente lo contrario. Máximo se levantó. ¿Necesitan algo más? No, gracias por su colaboración. El agente de la agencia de seguridad se detuvo en la puerta. Señor Ortiz, llevo 20 años trabajando en el departamento de delitos financieros y nunca he visto a nadie documentar tan meticulosamente las actividades de sus enemigos. Sabía de antemano que todo esto iba a suceder, ¿verdad? La sonrisa de Máximo no llegó a sus ojos. Solo prefiero estar preparado en que le vaya bien. Tras la salida de los agentes de la agencia de seguridad, Máximo se acercó nuevamente a la ventana. Las nubes de tormenta se habían disipado y los rayos del sol inundaron la ciudad. Sabía que debía reconstruir. Su teléfono vibró en otro mensaje de voz de Victoria, lleno de sollozos. Máximo borró el mensaje sin escucharlo. Sobre su escritorio descansaban los planos arquitectónicos del revolucionario puente, esperando la aprobación final. El futuro pertenecía a quienes se preparaban para él con antelación. Un año después, Máximo estaba frente a una multitud de periodistas y distinguidos invitados. El sol brillaba sobre las líneas curvas de su puente terminado, una maravilla ingenieril con una estructura sismo resistente que ya estaba siendo estudiada por las principales universidades. Señor Ortiz, lo llamó un
periodista, ¿cómo se siente al ver cómo su idea se hizo realidad? Máximo miró el puente, que les había costado todo a los traidores. Eso es justicia, respondió. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Los políticos pronunciaron discursos, cortaron cintas, los fotógrafos capturaron el momento en que el puente fue inaugurado al público. Nadie mencionó a Felipe, quien cumplía su condena en prisión, ni a Victorilla, que había huido al otro extremo del país tras el desfavorable divorcio. Tampoco se habló de los padres de Máximo, que ahora vivían en el anonimato después de que se destaparan sus manipulaciones financieras, ni de la abogada, que había perdido su licencia por violaciones éticas. Máximo destruyó meticulosamente sus vidas, mientras creaba su Mayo R. Logro. El puente perduraría durante siglos, mientras que aquellos que lo traicionaron se desvanecían en el olvido que merecían. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Máximo permitió que se asomara una débil sonrisa. Había salido de esta batalla más fuerte, más sabio y completamente victorioso. Su venganza, al igual que su ingeniería, fue una obra maestra de precisión y cálculo. El puente, que se extendía frente a él, se convirtió en un monumento al precio de la traición N- y a la fuerza de la paciencia, la inteligencia y la venganza meticulosamente planeada. 5 años después, la historia de la venganza de Máximo Ortiz se convirtió en una leyenda en el ámbito de la ingeniería. Se susurraba en las salas de reuniones y se discutía en las clases de ética de las principales universidades, no como una advertencia, sino como una lección sobre lo peligroso que es subestimar a las personas calladas que llevan registros meticulosos y están listas para todo. A los 46 años, Máximo se encontraba junto a la ventana panorámica de su oficina, que ocupaba todo el último piso de la sede de Ortiz Engineering Group. Su presencia inspiraba aún más respeto que antes en las canas en las sienes y la agudeza del vencedor subrayaban su éxito. Bajo su dirección, la empresa triplicó su volumen de negocios y su puente innovador marcó el inicio de una nueva era de arquitectura antisísmica. Ana Efimova, ahora directora ejecutiva, entró con el resumen matutino en sí. ¿Necesitas continuar con la traducción o agregar algún detalle? Avísame. Los últimos datos sobre Felipe, comenzó Ana, revisando su tablet. Le han denegado la apelación por tercera vez. Le quedan 5 años, si se comporta bien, pero, según los registros penitenciarios, ese no es su caso. En el reflejo del cristal, Máximo esbozó una leve sonrisa. ¿Su compañero de celda sigue proporcionándonos información? Sí, confirmó Ana. Felipe pasa casi todo su tiempo en la biblioteca de la prisión, escribiendo largas cartas a sus antiguos socios Nayi y Gesponji. Incluso intentó publicar sus memorias, alegando que fue incriminado, pero después de la intervención de nuestro equipo legal, las editoriales rechazaron la propuesta. Ana guardó silencio por un momento, luego añadió: Victoria trabaja como agente inmobiliaria. Su tercer intento de regresar a una vida lujosa fracasó. A los clientes potenciales encuentran artículos sobre su participación en espionaje industrial. El mes pasado intentó comenzar una relación con un nuevo empresario, pero después de nuestra carta anónima, todo terminó rápidamente. Con evidente satisfacción, Ana dijo: las condiciones del acuerdo de divorcio no dejaron a Victorilla ninguna posibilidad de ganar dinero con memorias o entrevistas. Ahora vive en un apartamento de una habitación y conduce un Ford que ya tiene 10 años. Máximo se apartó de la ventana. Mis padres siguen en el mismo pequeño apartamento en Xochemilco. Padre sigue intentando conseguir un puesto como consultor en empresas de ingeniería, pero parece que a nadie le interesan los consejos de un hombre que evadió impuestos. ¿Y mi madre? La han excluido del club de cartas después de su tercer intento de justificar a Felipe. En cuanto a la abogada, añadió Ana, le va lo mejor posible dadas las circunstancias. Ahora trabaja como asistente legal en Novosibirsk. Después de perder su licencia de abogada, el año pasado intentó recuperar su estatus, pero el Comité de Ética recibió un paquete anónimo con pruebas de su participación en un intento de robo de patente. Le negaron la solicitud. Máximo asintió.
Su postura reflejaba satisfacción. Las acciones de la empresa han subido un 300% desde que obtuve el control total. El método Ortiz de diseño antisísmico ahora se enseña en universidades de ingeniería en todo el mundo. Hemos firmado contratos en 3 continentes y la revista Ingeniería Review me ha nombrado el ingeniero constructor más innovador del siglo. Si necesitas continuar o añadir detalles adicionales, solo avísame. La sonrisa de Maxim era gélida. Ya lo solucioné. Las pruebas anónimas ya han sido enviadas al consejo de directores de la empresa competidora. Ellos entenderán que él jugaba en 2 frentes. Hoy lo despedirán, y en la versión oficial será por razones éticas. Es adecuado si se recuerda que siguió los pasos de Felipe. La sonrisa de Ana reflejó el frío de Maxim. Ahora, en los entrenamientos sobre ética corporativa, se ha incluido un apartado sobre lealtad. La historia de tu venganza es lectura obligatoria para cada nuevo empleado. Claro, no es la versión oficial, es la que susurran. Sobre lo que le ocurre a quien traiciona a Máximo Ortiz. A Máximo miró el reloj. La ceremonia de premiación nos espera. Los coches están abajo. Tú darás la charla sobre la construcción basada en la confianza. En la voz de Ana se percibió una nota de admiración, que simbólico, considerando toda la ironía. La revista Ingeniería en Perspectiva quería publicar un nuevo artículo sobre cómo Máximo convirtió la traición personal en un triunfo profesional. Apruébalo, dijo él. Máximo recogió los materiales, asegurándose de que entre ellos estuviera la mención sobre la ubicación actual de Felipe An, en ese mismo lugar con rejas en las ventanas. Mientras caminaban hacia el ascensor, han hecho un último vistazo a la tableta. Actualización desde la colonia. Felipe ha solicitado participar en el programa educativo de ingeniería, pero el jefe rechazó su solicitud tras recibir una carta anónima con detalles sobre su historia de espionaje corporativo. La única reacción de Máximo fue un leve asentimiento. Habían pasado 5 años y su venganza seguía desarrollándose exactamente como él había planeado. Cada movimiento silencioso de los engranajes destruía poco a poco las vidas de aquellos que lo traicionaron. El ascensor bajaba hacia el coche que los esperaba. Esa noche, él recibiría otro premio. Su éxito se había convertido en un recordatorio constante para todos aquellos que alguna vez lo subestimaron. Sus padres verían la ceremonia desde su modesta casa en Málaga. Felipe leería sobre ello en su celda. Victoria lo vería en las redes sociales, tratando desesperadamente de reconstruir su vida. Y el abogado pospondría el artículo en otro expediente, que ahora simplemente registraba, en lugar de llevarlo adelante. Máximo continuará construyendo su imperio. Su reputación crecerá junto con los susurros de advertencia. Nunca cruces a alguien que planea en silencio y golpea sin piedad. El ascensor llegó al vestíbulo. Máximo ajustó su corbata, listo para recibir otro premio, mientras sus enemigos seguían cumpliendo su castigo eterno. Él entendió lo más importante: la dulzura de la venganza no está en la destrucción, sino en el florecimiento, en erigir monumentos mientras otros se pudren en el olvido, en que cada día de sus vidas sea un recordatorio de aquella mañana en que decidieron destruir a Máximo Ortiz, sin saber que, al hacerlo, estaban sentando las bases de su propia perdición. Ana le abrió la puerta del coche. Máximo sonrió. Su expresión facial era precisa y exacta, como cualquier uno de sus planos. El coche se alejó de la acera, llevándolo hacia una nueva victoria. Mientras tanto, en algún lugar, en una celda de prisión, un modesto apartamento, una casa en Málaga y una oficina en Nuevo Úleme, sus traidores comenzaban un nuevo día, viviendo con las consecuencias de su propio error. Su traición les costó todo. Su venganza le dio el mundo entero. Queridos oyentes, compartan sus pensamientos en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal.